Buenos días con todas y todos. Vamos a dar inicio a la audiencia pública de los expedientes acumulados 6.990-2025 TCP y 7.013-2025 TCP. Se va a dar lectura del acta correspondiente. Miércoles 20 de agosto del 2025. Audiencia pública convocada por la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por la señora vocal Marila Nereida Cifuentes Guamán e integrada por los señores vocales Jefferson Augusto Bocanegra Díaz y Héctor Ricardo Morales González. Expediente número 6990-2025.tcp y 7013-2025.tcp acumulados. Recursos de apelación interpuestos por la empresa LC Biocorp Sociedad Anónima Cerrada y la empresa CIMED Perú Sociedad Anónima Cerrada en el marco de la licitación pública número 4-2024-E-Salud, diagonal RAPI, diagonal C.S, primera convocatoria, convocada el 27 de diciembre del 2024 por el Seguro Social de Salud para la contratación del suministro de bienes reactivos e insumos para los laboratorios de hematología de la red asistencial Piura de E-Salud. Ítem número 2, reactivos e insumos para hemograma automatizado. En representación del proveedor impugnante, LC Biocor Sociedad Anónima Cerrada, se presenta para hacer informe de hechos el señor Luis Ángel Cano Quispe, con registro de colegiatura número 15718. Por su parte, en representación del impugnante CIMED Perú Sociedad Anónima Cerrada, se presentan para realizar informe de hechos el señor Bruno Cuadro Chumpitag, con DNI número 710197, el señor Diego Velarde Flores, con DNI número 73901877, y el señor Walter Ricardo Pinillos Llanos, con DNI número 25651037. Por su parte, en representación del tercero administrado, la empresa Productos Roche QF Sociedad Anónima, se presenta para realizar informe legal el señor José Luis Espinosa Mestanza, con DNI número 7473-7410. Por su parte, en representación de la entidad, se presentan para realizar informe legal el señor Roger Hernán Gálvez Silva, con registro de colegiatura número 3658, y la señora Rocío Elizabeth Sánchez Aguirre, con DNI número 0283-9473. Nota, se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria del Tribunal de Contrataciones Públicas. He finalizado. Gracias. Vamos a conceder el uso de la palabra al representante de la empresa impugnante. El impugnante LS Biocor SAP, señor Cano Quispe. Cuenta usted con 10 minutos. Buenos días. ¿Logran ver mi pantalla, por favor? No, señor. Ya. Ok, ¿se puede ver? Sí. Sí. Muy buenos días, señores miembros del tribunal. En esta oportunidad vamos a exponer nuestro recurso de apelación respecto a la licitación pública número 4-2024, convocados por Salud Red Asistencial Piura. Como pretensiones tenemos que se revoque la no admisión de nuestra oferta que presentamos para el ítem 2 y se declare por tanto admitida. Que por efecto de amparo de nuestra primera pretensión se revoque el otorgamiento de la buena pro del ítem 2 al postor Productos Roche. Y que el tribunal disponga que el comité de selección prosiga con la evaluación y calificación de nuestra oferta. Y como consecuencia de ello, se nos otorgue la buena pro de ser el caso. Bien, sobre la no admisión de nuestra oferta. En el acta del comité de selección dejó constancia de su decisión de no admitir nuestra oferta, presentada para el ítem 2, exponiendo como único sustento la motivación de que existiría información incongruente en nuestra oferta. Asimismo, hace mención a la resolución que 1050-2025 TCE de la Sala 3, que deviene de la licitación pública 18-2024 de la Red Asistencial Arequipa, en la cual nos declara un recurso de apelación por el mismo tema, se nos declara infundado. Ahí vemos los extractos que mencionan el acta de no admisión de nuestra oferta. Muy bien. Como se desprende del acta publicada en el SEACE,
En esa oportunidad, el comité de selección declaró no admitida nuestra oferta por supuestamente presentar información incongruente respecto concretamente al método de mezcla que posee nuestro equipo. Por un lado, nuestro equipo señala mezcla por inversión en la ficha técnica del equipo y el método de mezcla oscilatoria para sangre capilar que se declara en el folleto del equipo. El comité de selección dice que esto es contradictorio según lo indicado en el capítulo 2 y la ficha técnica del JETSI. ¿Pero qué exigían las bases integradas? Las bases integradas solicitaban acreditar las características del equipo en base a diversos documentos emitidos por el fabricante. Muy bien. Según el capítulo 2.21, literal I, las bases integradas dicen claramente qué características o qué extremos de las especificaciones técnicas deben de acreditarse y con qué documentos. Teniendo eso en claro y como regla definitiva, pasaremos a ver qué indica el capítulo 3 respecto a estas características. Una de las características es el autocargador de mezclas por inversión, como señalamos con la flecha. Muy bien, sobre la supuesta incongruencia en nuestra oferta respecto a la característica autocargador de mezclas por inversión del equipo en sesión de uso, debemos indicar que nuestra oferta acredita esto con un documento emitido por el fabricante que se le denomina ficha técnica, que obran a folio 145 y 146. Donde claramente nosotros, presentamos este documento emitido por el fabricante, donde el fabricante declara que cuenta con la característica de autocargador de mezcla por inversión, por tanto estaríamos cumpliendo lo que las bases integradas solicitan y lo que la ficha JETSI también solicita. Muy bien. Ahora bien, en el folio 144 también hemos presentado una característica que nuestro equipo lo tiene, que es el sistema mejorado de detección automática por sangre capilar, sustento que usa el comité de selección para descalificar nuestra oferta y el mismo sustento que usó en la red asistencial del equipo para descalificar nuestra oferta también. Sin embargo, el comité de selección solo evidencia que se ha limitado a verificar dos términos que textualmente son distintos, oscilatoria e inversión. Sin hacer mayor análisis técnico de las cartas o documentos que en esta oportunidad hemos presentado. Con relación a esto, afirmamos que el equipo que ofertamos en sesión de uso cuenta con la característica que las bases solicitan y que el comité de selección no ha revisado de forma integral nuestra oferta, sino solamente se ha ido a las textualidades de las palabras que obran en ellos. Muy bien. Como primera característica o sustento de nuestro recurso de apelación, debemos indicar que el fabricante declara que tiene la característica de mezcla oscilatoria como opcional, como lo señalamos ahí. Es una característica adicional y además es opcional. ¿Para qué? Para las muestras capilares. Por tanto, no es la característica principal. Por otro lado, con relación a los argumentos de la resolución que usaron para descalificar nuestra oferta, debemos indicar que en esa oportunidad no se presentaron los mismos documentos que presentamos actualmente. En el anterior proceso de selección habíamos presentado una carta aclaratoria, mientras que en esta una ficha técnica, cuyos contenidos son sustancialmente distintos. Estos cambios y documentación y su contenido se dieron justamente tras la emisión de la resolución, porque como postores debemos ser diligentes y aclarar información que en ese momento no era clara y que para esta oportunidad se aclaró. Asimismo, en los fundamentos 18 y 19 de esa resolución se concluye que había falta de precisión justamente en estas nuevas cartas y ya se da esa precisión. Por tanto, no hay ninguna interpretación subjetiva. Ya las cartas y los documentos y la información que obran ellos es totalmente objetiva, a diferencia de lo presentado en esa oportunidad. Muy bien, aquí podemos ver un comparativo claro de lo que se presentó en aquella oportunidad en Arequipa y lo que se presenta ahora en Piura. En esa oportunidad no se dijo que la mezcla oscilatoria era para muestras capilares o pequeños volúmenes o muestras pediátricas. En esta oportunidad sí, se dice que la mezcla oscilatoria es una característica adicional y además es opcional para las muestras capilares o pediátricas o pequeños volúmenes. Estamos dejando claro que ahora sí la información es totalmente clara. Sumado a ello, la misma entidad se ha dado cuenta de eso en su informe legal, que ha dicho que es una característica adicional a la principal
y que además a folio 151 hemos presentado una carta aclaratoria que dice, que refuerza más esta carta, que dice que el catálogo o la información que obra en este catálogo es general para los DH800 y que para eso presentamos las cartas aclaratorias o fichas técnicas u otros documentos que esclarecen cada una de estas características de forma más precisa, como es el caso actual. Por lo tanto, hemos demostrado que nuestra oferta no manifiesta incongruencias, más bien es una información que cumple todo lo solicitado por el JETSI y las bases integradas y por tanto debe ser considerada admitiva. Bajo tal escenario, confiados de que el tribunal declare emitida nuestra oferta y recintarnos en el proceso de selección, solicitamos que se revoque el otorgamiento de la buena pro al postor Roche y se disponga y continúe con la evaluación y calificación de nuestra oferta. Ahora, nuestra posición respecto al pedido de nulidad de CIMED. Debemos indicar en qué se basa o en qué se sustenta su pedido de nulidad. Es porque la entidad solicitó en 2 oportunidades la reducción de precios a los postores admitidos, lo que contraviene la Ley de Contrataciones del Estado. Ahora, respecto a este vicio, debemos indicar que esto se dio en la fase de evaluación. Por lo tanto, al ser un hecho posterior a la no admisión de nuestra oferta, el tribunal primero debería de pronunciarse sobre lo ocurrido en esta etapa, es decir, la no admisión de nuestra oferta, sin perjuicio de que el comité cumpla con lo establecido en la normativa y las medidas correctivas en la fase de evaluación. Respecto a esto, también debemos indicar que existe, o lo que indica el reglamento en su artículo 76, respecto al otorgamiento de la buena pro y su numeral 76.1. que también ya existen opiniones técnicas de la Dirección Técnica Normativa de la OS, donde se indica claramente cómo se debe de actuar en estos casos. Y como conclusión, debemos indicar que en las licitaciones de bienes del comité, el comité primero debe cumplir con la fase de evaluación, estableciendo un orden de prelación y luego calificar a los postores del primer y segundo lugar. Si solo alguna de estas ofertas económicas supera el valor estimado o referencial, se le invita a reducir su oferta. La base legal para esto sería el título 5, capítulo 2 del reglamento, según el Decreto Supremo 344-2018 EF y la opinión técnica normativa 105-2023. Muchas gracias. Hola. Hola. Sí, un momentito. Ya acabó su exposición. Me indican que la presidenta tenía un problema técnico y se volverá a conectar. Ok. Por un ratito, pero su exposición ya terminó, ¿cierto? Sí, correcto. Gracias. Hay que esperar un momento, por favor. Bien, gracias. Entiendo que ya terminó su exposición. Disculpen, pero es que estoy a su vez en otra diligencia que también me han convocado, perdónenme. A ver, continuamos entonces con el uso de la palabra a los representantes de la empresa impugnante CIMED Perú SAT. Por favor, cuentan con 10 minutos para que puedan realizar los informes respectivos. Pueden empezar. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Me confirma cuando se logre visualizar mi pantalla, por favor? Sí, lo estamos viendo. Perfecto. Buenos días con toda la sala. Estamos para discutir este recurso de apelación en la licitación pública número 4/2024 de la red Piura. Quisiera comenzar con el cuestionamiento al proceso en sí mismo, y es que son claras las irregularidades que se han dado a lo largo de este proceso. Las acciones del comité de selección, lamentablemente, ha sido sin sustento legal alguno y solicita en 2 oportunidades la reducción de la oferta económica de manera diferenciada entre los postores. Esto es algo bastante curioso por cómo se ha venido dando esta figura. Y permíteme explicarlo. Y es que al momento de la presentación de la oferta, se tienen las ofertas que tenemos de los postores que tenemos en la columna izquierda, CIMED, Diagnóstico Peruana, Productos Roche y Biomed, entendiendo que la empresa Biocorp ya ha sido no admitida. Por lo tanto, no va a aparecer a lo largo de esta ponencia en esta primera parte.
Podemos ver la oferta económica ofertada por estos postores, también el valor estimado, y claramente todas superan el valor estimado. Es por eso que se hace una primera reducción y podemos ver el resultado de esta primera reducción en la columna derecha. Claramente, la única oferta, y lo repito, la única oferta que calza dentro de este valor estimado es la oferta del postor Cimet Perusac. A pesar de ello, contando con esta primera reducción, el comité vuelve a solicitar por segunda vez y omite al único postor que presentó la única oferta que se encontraba dentro del valor estimado, a la empresa Cimet. Por lo tanto, de manera diferenciada, hace una segunda solicitud de reducción económica y podemos ver el resultado de esta segunda reducción. Claramente, el postor diagnóstico peruana mantiene su oferta y Productos Roche y Biomed sí hacen esta reducción. Y es ahí donde se invierte el orden de prelación tras esta segunda solicitud de reducción. En esta solicitud, cabe recalcar que no se toma en cuenta a la empresa Cimet. Ahora bien, tomando en cuenta las acciones realizadas por el comité de selección, existen 3 puntos que anticipan la existencia de vicios que afectarían claramente diversos principios de la contratación pública. Veamos cuáles son. El primero de ellos es la solicitud de reducción de oferta económica en la etapa de admisión de ofertas. Escuchamos con atención la exposición de la empresa Biocorp indicando que esto se hizo en la evaluación. No me quedó claro esa parte. Y es que según el acta se indica que durante la admisión de la oferta fue que se hizo esta solicitud de reducción. Ahora pregunto, ¿acaso la etapa admisoria es la apropiada para solicitar la reducción? Claramente no, porque en esta etapa solamente se hace la revisión documental y cumplimiento de formalidades técnicas y anexos, es decir, los requisitos para la admisión. Posterior a ello sale la evaluación y la calificación de estas propuestas. Es ahí, antes de la buena pro, según el artículo 76 y muchos más del reglamento de la ley de contrataciones, que es que previo al otorgamiento de la buena pro se puede solicitar la reducción de precios. Posterior a la reducción se dará el acrecimiento del presupuesto o el rechazo de las ofertas, pero nunca sobre la etapa admisoria. Esto es el primer error, que hace el comité de selección al momento de solicitar las reducciones. Como segundo punto, reducción de oferta económica en 2 oportunidades. Veamos qué dice el Decreto Supremo 344-2018, artículo 68. En el supuesto que la oferta supere el valor estimado o valor referencial, el órgano a cargo del procedimiento solicita al postor la reducción de su oferta. Y esto automáticamente pasamos al siguiente acápite. Y es que el postor, si no reduce su oferta económica o la oferta económica reducida supera el valor estimado, el órgano encargado debe solicitar, ¿qué cosa? Debe solicitar la certificación del crédito presupuestario conforme se requiere enumerar precedentes o el rechazo de la oferta. Yo pregunto, entonces, si tenemos que primero se solicita la reducción, esta se haga o no se haga, solo tenemos 2 opciones, claramente se supone que solamente habría una solicitud de reducción de ofertas, más no las que quieran. Si el reglamento considera que aquella oferta que esté fuera del valor y que no cuente con la certificación debe ser rechazada, entonces queda el cuestionamiento en el aire. ¿Cómo puede ser posible que se soliciten 2, 3, 4 o 5 reducciones? ¿Podría solicitarse varias reducciones hasta que una oferta esté por debajo del valor estimado? Disculpen, ¿se logra visualizar la presentación? No se logra visualizar la presentación. Vuelvo a compartir. Prosigo. Entonces, podemos evidenciar que no, la ley no supone las reducciones que sean necesarias o se le ocurra al comité. Claramente, solamente permite una y posterior a ello, el comité tendrá que decidir. Ahora bien, como tercer punto, no considera Cimet en la solicitud de reducción. Hace no sé por qué, una discriminación respecto a las solicitudes entre los postores. Y probablemente el comité podrá decir, es que Cimet, después de la primera, ya está dentro del valor estimado. Entonces pregunto, ¿por qué no se otorgó la buena pro? Y si los postores no reducían su oferta tal como lo hizo DPSAC, por poner un ejemplo, se hacía una tercera, hasta una cuarta, o hasta que un determinado postor reduzca su oferta. ¿Cuál sería el sustento legal para dichas acciones? Claramente no tendría ningún sustento técnico ni mucho menos jurídico. A modo de complementar esta parte de esta exposición, tenemos que ver la opinión técnica número 105, y es que lo explica de manera súper detallada.
Según el caso, no se acepte reducir la oferta o la oferta reducida supere el valor estimado, se rechazan las ofertas en tanto no existe esta aprobación presupuestaria. Entonces esto convalida lo que debió hacer el comité. Luego de la primera reducción solo había dos caminos: solicitar certificación presupuestal o rechazar la oferta, pero por ningún motivo, y quiero ser muy enfático en esta oportunidad, no por ningún motivo debe solicitar por segunda vez una reducción, mucho menos haciendo una diferenciación entre los postores. Por ese motivo es que debe declararse la nulidad y retrotraerse hasta un escenario donde se pueda solventar este vicio, y lo veremos más adelante, en la parte de las conclusiones. Ahora bien, cuestionamientos a la oferta de Biocorp, al margen que sí, es evidente la nulidad, los vicios que atacan este proceso, es claro que el cuestionamiento hecho a la oferta de Biocorp sí merece una no admisión en el momento oportuno. Y es que es un único motivo, y básicamente es porque no acredita con suficiente certeza el autocargador de muestras con mezclas por inversión. Las bases solicitan la acreditación de las características, entre ellas autocargador de muestras por inversión, podemos visualizarlo, esto está en las bases integradas definitivas. Ahora bien, ¿qué hace el postor? A folio 145 y siguiente se adjunta una ficha técnica, lo han explicado también, lo cual estaría aceptado por las propias bases en cuanto al tipo de documento, y aparentemente sí cumple con esta acreditación. Pero a través de un documento técnico extra emitido por el fabricante a folio 144 es que se distorsiona la figura porque ofrecen otra cosa. Entonces tenemos dos tipos de características distintas respecto a un mismo punto. Entonces, ¿qué debe entenderse? Una reemplaza a la otra, son complementarias, el equipo hace ambas. ¿Cuál es la figura? Es por ello que es necesario ver el documento en sí mismo. Y a folio 146, la ficha técnica, se visualiza qué es lo que ofrece el postor. Y sí, es correcto, autocargador automatizado por mezclas con oscilatoria, lo dice el opcional, también el postor lo dijo, pero aparece ahí un asterisco. Y este asterisco es muy importante observarlo. Serán considerados de acuerdo al ofertado por este postor. Entonces tenemos dos temas. El primero es que aparecen dos tipos de características diferentes y como segundo punto es que será acorde a lo que oferte. Yo pregunto, ¿en qué parte de su oferta indican qué cosa están ofertando? ¿Un tipo de mezcla o la otra? ¿Qué debe entenderse? ¿Qué oferta el postor? Nuevamente, una reemplaza a la otra, son complementarias o que el equipo hace ambas. Es por ello que debemos visualizar de manera integral la oferta del postor. Y tenemos dos características distintas sobre un mismo apartado, versus entre folio 146 a folio 144. Y esto ya ha sido materia de no admisión en otras oportunidades. Existen dos posibilidades en la oferta del postor, que no hay claridad al respecto sobre el tipo de muestra. Entonces, ¿qué prevalece? Es responsabilidad del comité de selección interpretar la oferta de Biocorp y me voy a la resolución 1050-2025 de la tercera sala, que fue citada también por el anterior ponente, y es que la información contenida en las ofertas debe ser clara, y al no existir esta certeza en la oferta de Biocorp, lamentablemente, amerita su no admisión. Esto fue la conclusión que llevó el tribunal en esa oportunidad. ¿Y por qué lo hizo? Podemos visualizar el argumento escogido por el colegiado. Dice que advierte que no hay certeza, porque en dos folios distintos aparece una información dispersa, diferente. Por lo tanto, ¿cuál es lo que debería ofertar este postor? Quisiera regresar a la imagen del folio 146, en donde es por segunda vez que expone este tipo diferente de mezcla y aparece abajo, serán considerados de acuerdo al ofertado. Es decir, el postor sí debió ser preciso en indicar qué está ofertando, porque el equipo hace de manera diferenciada dos cosas distintas, y esto fue materia suficiente para declarar su no admisión. Por lo tanto, llegamos a las conclusiones, es que es insalvable este apartado, lamentablemente, es que el comité de selección realizó actos sin sustento legal, lo que contraviene todo el proceso de elección, y en específico la parte de evaluación de ofertas, y claramente el otorgamiento de la buena pro. Ahora, es bien sabido por los operadores de derecho que deberíamos retrotraer hasta la etapa donde se cometió el vicio para que esto sea subsanado. Pero lamentablemente, la forma donde se cometió este vicio es un gran problema. ¿Por qué? Si es que el proceso se retrotrae a la ocurrencia del vicio, llamámosle la admisión, porque fue en esta parte donde se solicita la reducción, esto lo convalidamos en el acta de evaluación, los postores ya conocemos el valor estimado. Sería inconsecuente que se admitan a los postores en la parte admisoria y luego se solicite la reducción. Todos sabemos cuál es el valor estimado. Sería una locura que un postor oferte por demás del valor estimado.
todos lo sabemos. Claramente, retrotraerlo hasta la etapa admisoria no tendría ningún sentido, mucho Gracias. menos a la presentación. Tiempo ya concluyó. Perfecto, muchas gracias. Bien, vamos a conceder ahora el uso de la palabra al representante del tercero administrado, doctor Espinosa Mestanza. Cuenta usted con 10 minutos para que pueda realizar el informe respectivo. Puede empezar. Disculpe, señora presidenta, pero creo que el audio se encuentra apagado. A ver. Señor Espinosa, no lo estamos escuchando. ¿Tiene algún Sí, problema con el audio? sí, presidente, disculpe la interrupción, fue una pequeña configuración. Pero sí, proyecto y agradecería bastante que me confirmen cuando se dé en pantalla completa. No estamos viendo, vemos la pantalla difuminada. ¿No se ve la proyección? No. A ver, dame un segundo. Esperaría que ahora sí. Sí, ahora sí la vemos. A ver, por favor, intente pasar las PPT para ver si realmente pasa. Ok, sí, está bien. Perfecto, Bien. gracias. Bueno, buenos días a los asistentes de la sala. Me presento, soy José Luis Espinosa y en representación de la empresa de Productos Roche, haré uso de la palabra en esta audiencia pública. Para ello, evitaremos reiterar en aspectos objetivos que han sido ya expuestos por los previos representantes de Biocorp y CIMED, y pasaremos directamente a absolver las cuestiones que han sido planteadas por cada uno de estos apelantes. En primer lugar, analizaremos lo que ha sido planteado por Biocorp en su apelación. Como lo ha sustentado el representante de Biocorp, básicamente Biocorp cuestiona el desistimiento de su oferta en la medida que considera que su oferta sí cumplía con los requerimientos técnicos que se exigían en las bases. Veamos si es que esto efectivamente es así. Para empezar, tenemos que tener en consideración que tanto el OCE como el Tribunal de Contrataciones Públicas, en múltiples pronunciamientos, ha establecido que todas las ofertas de los postores deben ser claras, precisas y congruentes. Para ello, ha establecido que la documentación técnica presentada debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, ya que la falta de una correlación directa entre los documentos técnicos genera incertidumbre. La oferta de Biocorp era técnica, clara, precisa y congruente. Veamos. ¿Qué documentos técnicos pedían las bases para acreditar los requisitos técnicos del equipo en sesión en uso? Pedía entre folletos, brochures, cartas fabricantes, manuales, catálogos, entre otros. ¿Qué documentación presentó Biocorp? Pues presentó dos documentos básicamente para acreditar los requisitos técnicos de su analizador. Por un lado, la folletería, en la cual establecía que contaba con la característica de mezcla oscilatoria, y por otro lado, la carta del fabricante, en la cual establecía que contaba con la característica de mezcla oscilatoria y mezcla por inversión. Dos documentos distintos técnicos que hablaban sobre cuestiones distintas en un mismo equipo. Por un lado se decía que el equipo contaba con A, y por otro lado se decía que el equipo contaba con A y B. Dos documentos, nuevamente, afirmando cuestiones distintas, por lo tanto no existiendo correlación directa entre lo que se pretendía acreditar. ¿Había congruencia y correlación entre la oferta de Biocorp? Lamentablemente para los intereses de Biocorp, no. En ese sentido, la desestimación efectuada por el comité de selección al momento de descalificar fue hecha de manera correcta. Consecuentemente, solicitamos que la apelación presentada por Biocorp sea desestimada en este proceso. Ahora bien, ¿qué planteado CIMED en este proceso? Ha cuestionado que se haya solicitado en dos oportunidades la reducción de las ofertas. Para esto ha hecho una lectura muy particular de lo que dice el reglamento y ha citado también muy particularmente opiniones técnicas del OCE, sin entender, creemos, en su totalidad lo que establecen tanto el reglamento como las opiniones técnicas. Veamos, ¿qué dice el reglamento? El reglamento básicamente regula la reducción de ofertas en su artículo 68, desde los numerales 68.3 hasta el numeral 68.6. De una lectura de estas disposiciones se pueden sacar tres primeras conclusiones. La primera de ellas es que la reducción de ofertas se solicita en el escenario en que las ofertas de postores hayan superado el valor referencial. Una segunda conclusión es que no existe una restricción, contrariamente a lo establecido por representantes de CIMED, a las oportunidades que se puede solicitar la reducción. Si uno lee el texto del artículo 68, no va a encontrar en ningún momento que la norma establezca que solamente se puede solicitar la reducción en una única oportunidad.
Y una tercera conclusión es que la norma define el supuesto específico en el que se rechazan las ofertas ante un escenario de reducción. ¿Cuál es este supuesto específico? Una vez que se presentan las ofertas y estas superan el valor referencial, la entidad tiene la potestad de solicitar la reducción en efecto. Y aquí se pueden presentar dos escenarios. Uno, que se reduzca efectivamente las ofertas y se siga superando el valor referencial, u otro en donde los postores o el postor no decida reducir la oferta. En cualquiera de estos dos escenarios hay una única acción siguiente, que es la obtención de certificación de crédito presupuestario, la solicitud y la obtención. En caso no se obtenga el crédito certificado presupuestario, es cuando recién se produce el rechazo de las ofertas. CIMED ha estado planteando que ante el escenario de que se hubiese reducido las ofertas y se hubiese seguido superando el valor referencial o no hubiese habido una reducción, automáticamente pasábamos al rechazo de las ofertas. Ello no es así. Veamos qué dice el artículo 68.6. Solamente en caso que no se cuente con la certificación de crédito presupuestario, se rechazan las ofertas. No es tanto así, pues, automática la configuración del supuesto planteado por la empresa CIMED. Esto, señores miembros del tribunal, ha sido confirmado por el propio OCE. Citamos la opinión número 105/2023 que ha sido empleada por CIMED en su recurso de apelación. ¿Qué dice esta? No se acepta, en caso que no se acepten reducir la oferta, o la oferta reducida supere el valor referencial, y no se cuenten con las condiciones señaladas en el artículo 68 del reglamento, se produce el rechazo de las ofertas. Y no se cuenten con las condiciones señaladas en el artículo 68 es que y no se cuente con el crédito presupuestario correspondiente. Solamente es en ese escenario que se produce el rechazo de las ofertas. No hay una configuración automática de que ante la superación del valor referencial o ante la no reducción es automática el rechazo de las ofertas. Tiene que haber habido previamente una no obtención del crédito presupuestario. En esa misma línea, y esta es otra opinión que ha citado Productos Roche en su escrito de descargos, la opinión 111/2023 establece que en realidad el objetivo de la reducción de ofertas es conseguir mínimamente 2 postores idóneos en un proceso de selección, para el caso de bienes, obras y servicios. Para el caso de consultoría de obras, incluso se requiere hasta 4 ofertas idóneas mínimamente para poder analizar las ofertas. Entonces estamos en un escenario en donde el rechazo de las ofertas no es automático y como bien lo indica la opinión número 111, su objetivo es obtener mínimamente 2 ofertas idóneas. A pesar de ello, ¿qué dice CIMED? Este texto grafica muy claramente cuál es la posición de CIMED en este extremo. Que bastaría que solamente que luego de la reducción se mantenga una oferta que supere el valor económico para que ésta sea rechazada. Esto, como lo hemos explicado en láminas previas, no es correcto. Esta interpretación no es exacta. No se rechazan automáticamente las ofertas cuando aún después de una primera reducción se siga superando el valor económico. Para que se rechace después de una primera reducción, tendría que haberse solicitado el crédito presupuestario y este tendría que haber sido no aceptado. Situación que no se dio en el presente caso, por lo cual la entidad, en búsqueda de una competencia y en búsqueda de mínimamente 2 postores, como lo establece la opinión número 111, hizo en segunda oportunidad una segunda solicitud de reducción. En ese sentido, no basta, como lo hemos reiterado ya previamente, que haya habido simplemente una primera reducción y que ésta no haya alcanzado el valor mínimo estimado para que ésta sea rechazada. En consecuencia, consideramos que no existe mérito alguno en la apelación presentada por CIMED para que en consecuencia esta sea declarada infundada en este proceso de apelación. Muchas gracias. Gracias también a usted. Vamos a conceder ahora el uso de la palabra a los representantes de la entidad. Para tal efecto, cuentan también con 10 minutos para que puedan realizar los informes respectivos. Pueden empezar. Muchas gracias, señora presidenta. Tengan todos ustedes, muy buenos días. De parte de la entidad, vengo a poder expresar la posición de esta respecto a los recursos de apelación presentados en el presente caso, ¿no? Ahora bien, la entidad del análisis de los recursos de apelación presentados ha identificado que respecto a la apelación presentada por la empresa LC Biocorp, no existen puntos controvertidos que contengan materia legal. En ese sentido, en este momento voy a pasar de lleno
a lo referido o lo señalado en la apelación interpuesta por la empresa CIMED Perú, toda vez que la entidad considera que en este recurso de apelación sí hay puntos controvertidos de carácter legal. En ese sentido, después de haber verificado los documentos del presente procedimiento de selección, se ha determinado que a través del acta de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro del referido procedimiento de selección, el comité de selección solicitó la reducción de las ofertas presentadas en 2 oportunidades. Sin embargo, de la lectura y el análisis de los artículos correspondientes de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, en específico del artículo 28 de la ley y los artículos 68 y 76 del reglamento, se puede apreciar que estas disposiciones no establecen o facultan a que el comité de selección pueda solicitar en 2 oportunidades la reducción de las ofertas, con lo cual la actuación del comité de selección no habría sido la correcta. Ahora bien, respecto a los aspectos de carácter técnico que son impugnados en el presente proceso, estos mismos serán absueltos por parte de la red asistencial. En ese sentido, cedo el uso de la palabra a la señora Rocío Sánchez Aguirre, quien podrá detallar estos puntos controvertidos de carácter técnico. Gracias. Sí, buenos días. Respecto a al recurso que ha interpuesto la empresa LC Biocor respecto al no cumplimiento de las características técnicas del equipo en sesión en uso, sí, efectivamente el comité de selección de la presente licitación optó por no dar admisión a la presente propuesta en vista, como ya se ha escuchado en las conversaciones anteriores, y previo al análisis que se ha hecho del expediente de la licitación de la red asistencial Arequipa, a nuestro entender y parecer, la propuesta es respecto a la parte técnica de dicha empresa no es clara ni precisa, puesto que el equipo, según manifiestan, tiene dos características diferentes. Y si bien es cierto, han presentado cartas aclaratorias, ¿no?, que acreditan que sí cumple con la metodología que se solicita. Sin embargo, mencionan en los folletos la otra metodología y a nuestro parecer, no es precisa, ¿no? O sea, el comité, leyendo las características presentadas por el proveedor, debe tener una idea clara y debe acreditarse. No debe interpretar, no, lo que ellos quieren decir, ¿no? O sea, la información debe ser clara. Y en base a eso, nosotros consideramos no admitir la propuesta, ¿no?, por no ser la información clara ni precisa respecto a lo que oferta el equipo, ¿no? Las metodologías son diferentes y también no es clara la precisión de las metodologías que cuentan, ¿no? Nosotros nos ceñimos a las especificaciones técnicas del IETSI, que es un organismo que regula las características técnicas tanto de los reactivos como de los equipos en sesión en uso. Y en salvaguarda también de la seguridad y salud de los pacientes, puesto que para nuestro proceder, ¿no?, siempre tenemos en cuenta brindar el mejor servicio y tener presente la no afectación de la salud y conservar la vida humana, ¿no? Eso es lo que yo tengo que aportar respecto a las características. Para nosotros no ha sido una información clara ni precisa la presentada por la empresa LC Biocor respecto a la metodología del equipo, ¿no?
y nos ratificamos en la decisión de la no admisión. Eso es todo. Muchas gracias. Vamos a conceder ahora el uso de los derechos de réplica y duplica de las partes. Para tal efecto, el impugnante LS Biocorsat cuenta con 3 minutos adicionales. Muy bien. Para aclarar algo, el comité de selección debería de evaluar nuestra oferta en base a los documentos que en esta oportunidad hemos presentado y no en base a los documentos o motivos, o documentos básicamente a los que se presentó en esa oportunidad en la red asistencial Arequipa. Si va a hacer uso de una información, de una resolución como precedente, debería mínimo revisar si la información que se presentó en esta oportunidad es idéntica o no. Para este caso, debemos decir que la información en ambos documentos es distinta. Como primer paso, en el primer cuadro vemos que en Arequipa presentamos que el mezclador automatizado para microtubos es adicional, pero no dice nada sobre la oscilatoria, y ese fue el motivo de descalificación, porque no quedó claro si la oscilatoria era una adicional o no. Para este caso, sí hemos aclarado que el autocargador automatizado para microtubos con mezcla oscilatoria es un opcional, no es una característica que esté principal, ¿no? La principal es la mezcla por inversión, la opcional y adicional es la mezcla oscilatoria. Asimismo, hemos puesto también que se considere, esos que están mezclados con asterisco, como la característica adicional, serán considerados de acuerdo al ofertado por el postor. ¿Y qué hemos ofertado nosotros? Como bien a folio 142, 43 y 44, hemos ofertado el autocargador con mezclas por inversión, por tanto es clara nuestra oferta, no hay lugar a duda. Otro tema adicional es que hemos presentado una carta aclaratoria, folio 151, como bien lo ha puesto la entidad en su absolución, donde declaramos claramente que las características que obran en nuestro folleto son características generales, no hay mayor detalle. Para eso hemos presentado cartas aclaratorias donde se detalla exactamente cuáles son adicionales y por qué serían opcionales y qué exactamente es lo que estamos ofertando. Todo es claro. Ya no hay lugar a dudas ni interpretaciones en ninguno de sus extremos. Ahora, respecto al vicio de nulidad, debemos dejar en claro que el acta deja claramente establecido cuáles han sido el periodo de admisión. El acta dice que el periodo de admisión fue desde el 19 de mayo al 5 de junio. Posterior a este 5 de junio, una vez que ya cerró la etapa de admisión, es que se solicita el reajuste, que se da a partir del 6 de junio. Para esta etapa, nuestra oferta ya estaba no admitida. Por eso, si es que existe un vicio de nulidad, este vicio de nulidad debe darse después de la admisión, no en la etapa de admisión ni antes. Eso es lo que queremos dejar en claro, ¿no? Y bueno, básicamente es eso. Muchas gracias. Gracias también. También cuenta con 3 minutos adicionales el representante de la empresa CIMED Pedusat. Muchas gracias, señora presidenta. Quisiera compartir muy brevemente, para terminar la parte de la exposición de las conclusiones, tomando en cuenta lo que acaba de decir la empresa impugnante también, indicando que se debe retrotraer la parte admisoria. Eso es imposible, básicamente porque ya se sabe el valor estimado. Yo le pregunto al impugnante, después de la primera, cuando le soliciten la reducción, o a los demás nos soliciten la reducción, ¿qué precio vamos a poner? Claramente hay una afectación directa a los principios de contratación pública, pero al margen de ello, no podría retrotraerse ni a la parte admisoria ni a la presentación de ofertas, sino a la primera solicitud de reducción. Y eso es tomando en cuenta lo que dijo el representante de Productos Roche. Y es que en esta primera solicitud es el momento único y primero donde se sabe cuál es el verdadero valor de las ofertas y ya se tiene una oferta válida. Ya se tiene por primera vez una oferta válida, la empresa CIMED. Él menciona que no está prohibido exigir 2, 3, 4 reducciones. Yo le pregunto, entonces, hay que darnos hasta 7 décimas o 10 veces reducciones hasta que uno cuadre. Yo pregunto, no está mal solicitar doble reducción, pero ¿por qué no nos toman en cuenta? Válidamente me podrá contestar, porque ustedes ya son parte del valor estimado. Entonces le reformulo la siguiente pregunta. Si estoy dentro del valor estimado, ¿por qué no se otorgó la buena pro? No, porque se necesitan como mínimo 2. ¿En dónde dice eso? Acaba de citar a un apartado, como la palabra que utilizó fue muy particular, en donde dice que se deben tener 2 o 4 ofertas válidas. Eso no es así. El reglamento es bastante claro. Una vez solicitada la reducción,
y esta esté por fuera del valor estimado, simplemente no se reduzca, la entidad tiene que solicitar más presupuesto, en tanto las ofertas se mantengan fuera del valor estimado. Pero es que si ya hay una válida, ¿cuál es el proceder? ¿Acaso no es otorgamiento de la buena pro? Si no es así, yo pregunto, ¿por qué no solicitaron a todos los postores? A todos los postores se iba a usar esa reducción. ¿Por qué hacer la diferenciación? Si ya tienes una válida, lo lógico sería otorgarle la buena pro. Pero quisiera ser más incisivo. Estamos claros que este es un vicio de nulidad. La pregunta está, ¿hasta dónde debería retrotraerse? Y ya dijimos que como se tiene conocimiento, todos los postores sabemos cuál es el valor estimado, sería un absurdo la admisión o la presentación de la oferta. Lo válido sería la primera solicitud de reducción, que es el momento único en el que no se conocía, el valor estimado, y ya existía al menos un postor dentro de este valor, no esperando una tercera, cuarta y quinta convocatoria. Ese aforismo que utilizó la empresa Roche me sorprendió bastante. No está prohibido, entonces hagamos todo lo que no está prohibido. ¿Es a eso que quiere llegar? ¿Vamos a vulnerar de esa manera tan grotesca los principios de contratación pública? No tendría ningún sentido, ya que ya se sabe el valor estimado. Por lo tanto, la primera solicitud debería ser la que debe contar y a partir de ahí deberían generarse los siguientes supuestos. Ahora, es clara la no admisión de la empresa Biocor y es que voy a mostrar lo último que acaban de citar en la última parte de la réplica, y es que son documentos diferentes. Uno es ficha técnica, el otro carta. No me voy a detener a debatir cómo vamos a conceptualizar los documentos, sino vamos al contenido. Indican que ahora sí se está explicando, y lo quiero leer, no interpretar, lo quiero leer. Características adicionales opcionales, en donde indica cuál es la segunda parte de la característica que podemos ver, las oscilatorias, ¿sí? Mezcla por oscilación. Y será abajo, serán considerados de acuerdo a lo ofertado en la propuesta técnica. Yo le pregunto, ¿qué oferta? El acreditar lo que tenga no es el demostrar lo que oferta. Yo le pregunto en qué parte, en qué folio dice, mi equipo tal hace esto y esto te voy a entregar. No. ¿Y se necesitaba esa precisión? La respuesta es sí se necesitaba, porque son dos respuestas totalmente distintas. Y esto ha sido materia de no admisión en la resolución 1050 por la tercera sala. Como no existe claridad sobre lo que oferta, fácilmente se determina la no admisión, y eso sería todo lo dispuesto sobre la oferta de Biocor. Muchas gracias. También cuenta con 3 minutos adicionales, Productos Roche QFSA. Gracias, Presidenta. Muy puntual respecto a la primera apelante Biocor. Es muy claro el escenario. Tenemos dos documentos técnicos de una misma oferta que dicen dos cuestiones distintas. Eso es claramente una falta de correlación, eso es claramente una falta de congruencia, que el tribunal previamente ya ha sancionado con la no admisión. En ese sentido, no hay mucho más que discutir en ese apartado. Con respecto a lo señalado por el representante de CIMET, es muy curioso cómo inició su exposición, siendo muy claro, siendo muy enfático, en señalar que el reglamento establecía que solamente se puede hacer una vez. Y ahora reconoce que existe una nueva prohibición y por eso se pregunta cómo es que no existe una prohibición, hasta dónde podemos llegar a la reducción de ofertas. Nuestra respuesta ha sido muy clara, lo hemos dicho ya desde antes, y comparto pantalla. El OCE ha establecido que la reducción de ofertas se hace con el objetivo de obtener mínimamente 2 postores válidamente idóneos para el análisis de las ofertas correspondientes. En ese sentido, entre la primera reducción, únicamente estaba CIMET como postor que estaba como valor referencial, por lo tanto correspondía hacer una segunda reducción para que sí haya una efectiva competencia en el proceso de selección. Estamos citando, señores miembros del tribunal, la misma opinión técnica que ha usado la apelante para sustentar su recurso. Es la misma opinión técnica. Se establece que mínimamente se debe requerir o mínimamente se debe identificar 2 postores con ofertas económicas que se ajusten al valor estimado. Eso no ocurrió en la primera solicitud de reducción. Es por eso que tuvo que haber una segunda solicitud de reducción para que así más postores puedan estar debajo del valor estimado. Esa es nuestra respuesta. No es que se haga de manera indeterminada, es que hasta que haya mínimamente 2 postores válidamente evaluados, válidamente calificados, con el valor referencial dentro de los márgenes establecidos por el presupuesto. Es eso, nada más que eso. Gracias. Gracias también. ¿La entidad va a agregar algo más? Porque también cuenta con 3 minutos adicionales. No, presidente. Muy amable, gracias. Señores vocales, ¿van a realizar consultas? Buenos días con todos. En mi caso sí tengo una consulta, señora presidenta. Muy bien, doctor, adelante.
Hola, buenos días con todos. Mi consulta es para los representantes de la entidad. Algo muy puntual y muy preciso nada más. Quería que me confirmen cuál es el valor estimado respecto del ítem 1. ¿Señores de la entidad? Sí, señora. Ok. El valor referencial para el ítem 1 es de 832.644 soles. Sin embargo, cabe precisar que el ítem impugnado es el correspondiente al número 2, cuyo valor estimado asciende a 1.024.320 pesos. Esto según la información contenida en el SEAS. Listo, muchas gracias. Solo quería la precisión. Gracias. No tengo más consultas, señora presidenta. Muy bien, doctor, muchas gracias. Buenos días. De mi parte no tengo consulta, señora presidenta. Correcto, doctor, muy amable, gracias. Tampoco tengo preguntas que realizar, por lo que daríamos por concluida esta audiencia. Gracias por la participación de todos y de todas. Que tengan buen día. Hasta luego.